Buenas, mi nombre es José Arturo Bueno Pérez, médico veterinario, miembro de la Asociación Cenepol de Venezuela en mi carácter de director de la mesa técnica y clasificador y juez de la raza. Debo agradecer la invitación de Espoleche a través de la Asociación Cenepol de Guatemala a participar en este evento, y cual me siento honrado y agradecido por permitirme compartir los pocos conocimientos que tengo sobre la materia con ustedes. Hemos hablado mucho sobre temas sobre la raza Cenepol y su importancia y conocimiento, pero hoy quiero tocar un tema que tiene que ver con esta raza y como herramienta para formar parte de los sistemas de ganadería sustentable. Sobre la base del análisis que vamos a hacer sobre el Cenepol en los procesos de selección para la vaca funcional. Como bien le dije, yo soy miembro de la Asociación Cenepol de Venezuela en mi condición de clasificador y miembro de la mesa técnica. Y he sido invitado gentilmente por la Asociación Cenepol de Guatemala, con quien mantenemos unos buenos vínculos, para conversar con ustedes sobre las bondades de esta raza en la búsqueda de la ganadería sustentable. Bueno, sin más preámbulo, hablemos del desarrollo sustentable. Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin entorpecer o sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras en satisfacer sus propias necesidades. Esa es la base, porque tenemos que preservar este planeta, que es el único hogar que tenemos para nuestras futuras generaciones. No sabemos cuántas, en fin, tenemos que conservar los recursos naturales, que ya les hemos hecho bastante daño, para que la producción ganadera futura pueda seguir siendo activa y produciendo los bienes de servicio que necesita la población. Ahora, en ganadería, el primer elemento que tiene que tener una ganadería sustentable es que sea amigable con el ambiente, porque el ambiente es donde ella permanece, actúa, interactúa, y tenemos que minimizar los efectos erosivos que hemos provocado con las deforestaciones masivas, la seca de aguadas, y tenemos que empezar a mirar la ganadería como más amigable al ambiente. El segundo elemento importantísimo para que sea sustentable es la rentabilidad, porque la rentabilidad es la que genera riquezas e ingresos, y de una manera de que los pobladores que se dedican a esta actividad, junto con los propietarios de la finca, tengan los ingresos suficientes para tener acceso a la tecnología, tener acceso a los servicios públicos, tener acceso al confort, y que se enamoren los hijos de estos ganaderos y de estos productores en una actividad que es altamente lucrativa para que continúen con una actividad en el futuro. Por supuesto, tiene que ser socialmente responsable, tiene que tener una responsabilidad y un compromiso con sus comunidades aledañas, con el personal que trabaja en la finca, tanto directo como indirecto, como con la familia de estos trabajadores, de manera que todos tengan la posibilidad de estar en el negocio y mantenerse en el negocio sin tener que migrar a buscar unos empleos más dignos en las ciudades, como ha venido ocurriendo. Y por supuesto, en la cuarta parte, la cuarta pata de esta mesa, los animales funcionales. Tiene que haber animales funcionales y eficientes para que puedan establecer en ese circuito de la sustentabilidad, y por eso que decimos que la ganadería sustentable está soportada sobre esos 4 pilares. Ahora, ¿cómo hacerla? ¿Cómo procurarla? ¿Cuáles son las actividades que tenemos que desarrollar? Bueno, el primer gran elemento es el pastoreo racional. No podemos seguir depredando el ambiente con un pastoreo exagerado, que acaba con el suelo, que destruye las fuentes de agua. Entonces tiene que haber un pastoreo racional, y para ello tenemos los sistemas de Voisin, como está haciendo el amigo Miguel Molina en la finca Los Cedros en Guatemala, con un sistema de pastoreo rotacional tipo Voisin, con cercas eléctricas, pocos días de ocupación,
largos periodos de descanso, y los sistemas agrosilvopastoril, que son muchísimo más aptos para la sustentabilidad, porque introduce la conservación del suelo por medio de las raíces de los árboles que sostienen y evitan la erosión, aumenta las emisiones de oxígeno por la respiración de nuestros árboles, minimiza la liberación de monóxido de carbono, en fin, y esto es lo que nosotros llamamos amigable con el ambiente. Procurar el bienestar de nuestros animales, minimizar el estrés, y eso no solamente implica instalaciones apropiadas, que hay ahora muchos diseños de instalaciones en curva para minimizar el estrés de nuestros animales, sino también implica organizar los lotes por grupos etarios, minimizando la competencia entre ellos, y sobre todo entrenar a nuestro personal y entrenarnos en el manejo adecuado de los animales sin maltrato, sin látigo, sin grito, porque la liberación de cortisol por el estrés genera realmente histamina, y eso provoca primero mala calidad de la carne, pero también provoca minimizar el consumo de forraje. La salud preventiva. En vez de estar trabajando como hemos hecho históricamente los veterinarios, para todo hay un medicamento, para todo hay un químico, empezar a trabajar un poco más preventivamente y con el conocimiento de los ciclos biológicos de los parásitos nos permite hacer unos controles biológicos mucho mejores, minimizando el uso de agroquímicos, tanto en los suelos como en los animales. La suplementación estratégica con productos cultivados localmente. Es bien interesante sustituir el saco por lo que nosotros podamos producir en la finca. Y para eso usando métodos, sin lugar a dudas, de agricultura de precisión. Cada día hay más conocimiento sobre el manejo específico de los suelos y de los insectos y los ciclos biológicos para incidir con tecnología sobre la fertilización de precisión, donde hace falta, donde no hace falta. Claro, hace falta primero los estudios de suelo, como está ese ciclo allí, hacer los estudios de suelo, llevar eso a un sistema de posicionamiento global, maquinarias adaptadas con sensores, de manera que se permita minimizar costos en agroquímicos. Y eso mejora sustancialmente el ambiente. Ahora bien, la quinta pata de esta sugerencia es la vaca funcional, con lo que decíamos que la vaca era la base, uno de los pilares de la sustentabilidad. Pues la vaca tiene que ser funcional, y funcional significa adaptado. Tiene que partir de un animal adaptado, el ganado que se adapte a las condiciones donde está la explotación. Esto es bien importante. El doctor Atencio, emérito profesor de la Universidad Lisandro Alvarado en Venezuela, tiene este comentario que nos cae como anillo al dedo. Un animal adaptado, un rebaño adaptado, tiene que tener la capacidad de reproducirse todos los años, criar sus becerros bajo las condiciones ambientales donde se encuentra, que esas crías se desarrollen lo más temprano posible para que los machos lleguen al peso de mercado a la más corta edad y las hembras se preñen a la más temprana edad. De manera que todo el sistema sea eficiente, porque esa producción es de la forma más económica posible. Ese es más o menos el concepto, y eso está muy ligado a la sustentabilidad, sin lugar a dudas. Pero la vaca eficiente tiene una imagen. Y aquí vemos una imagen de vacas que se ven bastante eficientes, animales muy empreñados, en muy buenas condiciones corporales, en un medio tropical, donde se demuestra que no necesita instalaciones especiales, no necesita manejo especial, sino pastoreo. Esta es cortesía de la finca Los Tres Lagartos, de acá de Guatemala. O el rebaño parido. Aquí tenemos unas vacas paridas en una magnífica imagen donde están perfectamente en buenas condiciones esos terneros a pastoreo en condiciones tropicales. Esa es la imagen de un rebaño eficiente y adaptado. Ahora bien, no basta que sea adaptado. Decíamos que tiene que ser eficiente.
Y la eficiencia la tratamos de medir siempre en términos económicos. Es la vaca que es capaz de mantener la rentabilidad del negocio con la mayor productividad posible y con la mejor economicidad probable, o sea, que tenga el menor costo operativo posible. Entonces tenemos rentabilidad, es ganancia, cuánto gané por la inversión. La productividad es la eficiencia, qué tanto produce por unidad de superficie, por hectárea, por vaca, por dólar invertido. En fin, hay muchas formas de sacar la productividad. Y por último, la economicidad, que es lo que gasta, los costos directos que me cuesta manejar esa vaca. Una vaca que necesite menos medicamentos, menos tratamiento, menos cuidados especiales, una alimentación sustentada en pastoreo de mínimo costo, sin lugar a duda que es la que queremos como una vaca eficiente. Y eso me da más ganancia. Y esto es una imagen de una vaca funcional, adaptada y eficiente. Como podemos ver, una vaca preñada con un ternero relativamente pequeño, 5 meses, 4 o 5 meses. O sea, que es una vaca que rápidamente retorne a la reproducción y no tenga periodos posparto de anestros prolongados. Por eso decimos que la vaca eficiente y funcional, que tiene que ser adaptada, tiene un perfil. Y ese perfil empieza porque sea reproductivamente eficiente, precoz y paridora, sanitariamente resistente, que soporte una carga de las enfermedades tropicales un poco más alta sin enfermarse, o lo que llamamos nosotros equilibrio enzótico, etológicamente dócil y manejable, que no sea agresiva, que no sufra estrés, que permita un manejo razonable. Nutricionalmente eficiente a pastoreo, que sea eficiente a pastoreo. Esa es la base de la ganadería tropical, porque es lo que tenemos en abundancia, forraje. Y que sea productivamente, altamente productiva, la máxima producción posible de acuerdo al medio y el sustrato que está consumiendo. Sin lugar a duda que no siempre la producción máxima potencial es la que vamos a lograr, porque depende mucho de nuestras condiciones ambientales. Bueno, nosotros queremos una vaca que no necesite condiciones especiales, que se maneje en este medio y que sea productivamente el máximo posible. Y eso nos va a dar que sean económicamente sustentables. Estos son los 5 aspectos importantes para la sustentabilidad de las vacas. Ahora bien, ya conocemos el perfil. Esta foto fue cortesía de la finca Altamira. Como ustedes ven, esta vaca magnífica. Ahora, ¿cómo seleccionamos esa vaca? Todos tenemos vacas en nuestro rebaño. Todas nuestras vacas paren algunas todos los años, otras paren menos, unas producen más, unas producen menos. Pues bien, el propósito de nuestros programas de selección va dirigido a seleccionar las vacas que verdaderamente son funcionales. ¿Y cómo lo hacemos? Son 3 pasos básicos, o mejor dicho, 2 pasos básicos para la selección y un tercero para multiplicarla, que es monitoreo, evaluación del rebaño. Todo ganadero tiene la responsabilidad de ser eficiente, monitoreando periódicamente los sucesos que ocurren con su rebaño. Los registros de peso de crecimiento, entendiendo por crecimiento los cambios de peso en función de la edad. Y esos cambios en algunos momentos son importantes obtenerlos porque están relacionados con el desarrollo. Entendiendo por desarrollo los cambios en forma y funcionalidad que tienen los animales. Por ejemplo, llega la precocidad, empieza el primer celo, ahí hay una etapa de desarrollo que se culminó y una que empieza, que es la fase reproductiva. Entonces, es interesante que los pesos concuerden con las fases de desarrollo. Entonces, los pesos de crecimiento son al nacer, a los 120 días, a los 18 meses, al año, a los 24 meses, a los 30 meses, que es más o menos la edad adulta, y los pesos de los cambios que ocurren entre el parto, la preñez, el nuevo parto, el destete.
porque eso nos permite ver el deterioro de la vaca durante la lactancia, por ejemplo. Si usted pesa al parto y después pesa al destete, usted puede tener la referencia del deterioro que sufre esa vaca en su lactancia. Y si usted lo está haciendo bien nutricionalmente, ¿no? Los eventos reproductivos, cuando ocurre el primer parto, cuando ocurre el segundo, los intervalos entre partos, las fechas de servicio, cuántos servicios por concepción. Esos son una serie de eventos reproductivos que hay que irlos registrando para después analizarlos. La producción láctea, unos pesajes sistemáticos, mensual o bimensual. Inclusive hay algunos exagerados que hablan de pesar toda la semana, pero con un peso mensual es bastante representativo de la lactancia, porque tenemos que medir cuántos litros de leche tuvo en su lactancia, y eso es importante. Y en eso hay varios parámetros, sólidos totales, grasa, volumen de grasa, células somáticas, que son parámetros de calidad para la industria láctea. Y el otro elemento que mucha gente no le da mucha importancia, que es la parte morfoestructural. Pero ahí hay algo interesante. Esto es lo que nos evalúa el desarrollo. Decíamos antes que el desarrollo son los cambios de forma, aspecto y funcionalidad que sufren los animales en la medida que van aumentando su edad y van aumentando el peso. Esos cambios tienen que ver con el inicio de la pubertad, con las 5 fases o las 4 fases de crecimiento. El primer crecimiento, pues, después de nacer, es visceral, porque tiene que llenarse vísceras el becerro para poder ser independiente. La segunda fase es óseo, el crecimiento vertical, porque los huesos tienen que crecer para soportar el peso de la masa muscular que viene en la tercera etapa. Luego viene la etapa muscular, cuando los músculos hay hipertrofia y hiperplasia muscular, aumentan de tamaño y aumenta el número de células dentro musculares. Y la última etapa es adiposa, que es la etapa de engrasamiento para que el animal se vea esponjado, redondito, como vimos las vacas esas que decíamos que estaban preñadas, estaban esponjosas porque están ya cubiertas de grasa. Pues bien, esto es importante analizarlo en las diferentes etapas, junto con también otros, la talla, el largo, el aspecto, el color, todo lo que tenga que ver con sus características morfológicas que tengan que ver con la adaptación. Luego, cubierta la etapa del ganadero y su personal, que es recoger la información, viene la etapa de trabajo para la selección de la vaca de los técnicos que tengamos contratados. Inclusive hay algunos ganaderos formados que conocen de estadística, que manejan información, o porque son profesionales o porque simplemente son unos estudiosos de la materia y pueden hacer estos tipos de análisis, sacar los valores relativos, los promedios, las desviaciones. Lo primero que se hace es sacar las variables de dispersión de los animales dentro de los grupos raciales. Y aquí vemos, por ejemplo, en este caso, que usted tiene los toros evaluados en una finca. Son toros que han participado como padres de las generaciones siguientes, el número de hijos que tiene y los valores relativos al nacer, al destete y a los 540 días. Eso es. Asimismo, me pasé una imagen. Bueno, asimismo tenemos la evaluación reproductiva de las hembras. Nosotros podemos evaluar la edad del primer parto con los datos que obtuvimos, el peso promedio de sus hijos, los días abiertos, la eficiencia reproductiva individual, la habilidad materna y los índices de selección que deseemos. Jerarquizamos nuestras vacas y las que estén con todos estos números en rojo, sin lugar a dudas, son las descartables. Eso es lo bien importante desde el punto de vista del análisis estadístico que se puede hacer en la finca con sus profesionales. Luego viene el siguiente análisis, que es el que hacen a través de las asociaciones, que son los análisis genéticos, calculando el valor relativo, con los valores relativos, con los valores de cría, se obtienen grupalmente los DEP, donde intervienen todos los hijos, los parientes, los tíos, los hermanos. Y aquí vemos que los DEP pueden ser negativos o positivos para determinadas características.
o como en el caso, el mismo toro, en la asociación brasileña, donde ellos tienen, la anterior era de la asociación Cenepol de los Estados Unidos, esta es de la asociación brasileña de Cenepol, en conjunto con Embrapa, que hacen estos análisis, donde están los DEP, la precisión o la frecuencia con que se presenta esa misma característica, y además los parámetros genéticos como doble músculo, este es negativo, quiere decir que no es portador del doble músculo, y que sí es portador del gen de pelo corto. Y la comparación con el rebaño evaluado en los Estados Unidos, perdón, este es el caso de Brasil. Como pueden ver, con esa información se usa la complementariedad racial, escoge el toro que tenga las mejores características para corregir los detalles de sus vacas, y usted hace los cruzamientos, como en este caso, interraciales, o como este caso, que es buscando la complementariedad racial, usando un toro Cenepol con unas vacas Holstein para buscar adaptación en el rebaño lechero, por ejemplo, o este caso, que la finca Agroindustria Maitón, que lo que hacen es, eso es en Guatemala, donde ellos combinan Brahman, Hereford y Cenepol para buscar un triple cruce carnicero, como estos toros de engorde en estas condiciones. O la corporación GAL, que está trabajando con el Acausi, buscando calidad de carne. O sea, la idea de la evaluación es poder tener información suficiente para dirigir los cruzamientos con un fin específico o propósito específico. Ahora, tenemos muchas razas para hacer estos cruces. Tenemos 900 razas. De las 900 hay 460, 465 que son por aislamiento geográfico. Quiere decir que se formaron antes de las comunicaciones, cuando los animales estaban restringidos a un área geográfica y básicamente donde la selección natural hizo su trabajo. Pero hay 500 y tantas producto de cruzamiento del hombre desde 1780 y 1790, que empezó a darse cuenta que le gustaba un tipo más que otro y empezó a cruzar grupos para generar una raza. Que por cierto, sobre eso vamos a conversar aquí en este medio. Pero antes de seleccionar la raza tenemos que tener algunas condiciones, saber las condiciones donde vamos a hacer el trabajo. Medio ambiente, donde se va a desarrollar el proceso, si es húmedo, si es seco, etc. Qué sistema de producción vamos a usar y los niveles de intensidad del uso de la tierra. Porque hay animales que sin lugar a dudas son mucho más aptos para niveles de intensividad y otros que son más apropiados para niveles de extensividad. Entonces, vamos a empezar con los bostauros continentales, animales de gran tamaño, no son tan precoces, son de alto peso, mucho rendimiento en canal, con una calidad de carne aceptable, entre ellos el ejemplar que yo pongo como representante es el Charolais, pero está el Simmental, el Limousin, el Brown Bear, el Blois Aquitaine, y también están algunos lecheros como el rojo sueco, el Fiji, los rojos suecos de la montaña, en fin, hay varias razas también, que el Holstein es uno de ellos, de Holanda, que son continentales. Pero también tenemos los británicos, que son de la isla que está al frente al continente europeo, que son de mediano tamaño, que son más precoces, que tienen mucho menor peso, que tienen un alto rendimiento en canal con una alta calidad de carne, y entre ellos el insigne es el Angus, rojo-negro, pero también está el Hereford, el Shorthorn, el Repol, que por cierto el Hereford es la vaca más conocida como la mejor criadora de los bostauros, ¿no? Y luego tenemos otros bostauros que los quiero traer a colación, que son los japoneses, llamados Wagyu.
Wayuu es ganado japonés, pero dentro de ese Wayuu hay varios grupos raciales: el Caruga, el Akausi, el Neón, el Mocaco. Cada uno todos tienen una influencia de los bostauros británicos y continentales. Por ejemplo, el Akausi tiene influencia cimental y Devon. El Caruga tiene influencia probablemente Angus y Shorthorn, como también Devon. El Neón tiene influencia, todos tienen alguna influencia del Devon, pero eso ocurrió por allá por 1700, que los japoneses tuvieron los primeros contactos con los portugueses e ingleses que estuvieron por cerca y llevaron algunos animales europeos. Pero ellos luego, a partir de 1800, hicieron un encierro territorial por decreto imperial y no permitieron más nunca que se usara animales fuera de la isla. La mayor influencia que tienen estos animalitos es del Hannu de Sur Corea, que es probable una de las razas más viejas del mundo, 5 o 6 mil años. Se dice que es producto del euro, del animal bostauro que pobló el continente europeo. Pero algunos dicen que tiene influencia índico. En fin, lo que importa es que estos Akausi, los Wayuu, son básicamente unos bostauros. Luego vienen los bohíndicos, que son los benditos Brahman, Nelor, Guserá, Gir, que se caracterizan fundamentalmente por su gran adaptación al trópico: pelo corto, generalmente capa clara o piel oscura, animales de gran tamaño algunos, de mediano tamaño otros. Tienen la ventaja de que se adaptan muy bien al trópico, tienen la piel móvil, lo cual ayuda a controlar los ectoparásitos, plagas, la mosquilla, la garrapata, pero tienen algunos detalles que son desagradables. El intervalo entre partos, porque tienen un anestro postparto muy alto, aun cuando las asociaciones de las razas cebuinas están haciendo un esfuerzo por acortar esos parámetros con procesos de selección. Y han logrado algo como el Nelor en Brasil, se ha logrado eliminar ese carácter de anestro postparto en mayor medida. Y por último, los criollos latinoamericanos, que es lo que a nosotros consideramos los animales con mejor adaptación a nuestro medio tropical latinoamericano. Se criaron aquí, se formaron aquí y pastorean en perfectas condiciones. Como cosa curiosa, casi todos son entre amarillo y rojo, hay muy pocos blancos, solamente el Carora, creo. Esta foto es cortesía de la ganadería La Perla, de Juan Francisco Pivaral de Guatemala, quien gentilmente me mandó unas fotos para mostrárselas a ustedes. Lo importante de los grupos raciales es que todos son de comportamiento similar. En Colombia hay mucho: el blanco originero, costeño con cuernos, rojo santanderiano, romosinoano, artón del valle, en fin. Pero en todos los países hay: el caracú en Brasil, el curraleño pieduro en Bolivia, el pantaneiro, el criollo chaqueño, ese también está en Bolivia, el criollo de la sierra, creo que es en Ecuador, el criollo limonero en Venezuela, el carora, que es una raza compuesta pero también considerada criolla, porque tiene todas las características de los criollos, y el Sénépol, que también es una raza compuesta, pero que tiene todo el perfil de un animal criollo latinoamericano. Y sobre este es el que vamos a hacer énfasis en la conversación que vamos a continuar. Hablemos un poquito del Sénépol entonces, su origen. Creo que muchos ya conocen el origen del Sénépol, es de las Islas Vírgenes. Se formó gracias a que los españoles trajeron sus animales del sur de España. Esos animales después de 500 años se fusionaron y se creó el criollo latinoamericano. Ese criollo, en el caso de las Islas Vírgenes, el señor Neltro trajo unos en Dana porque necesitaba adaptación a la tripanosomiasis,
y él consideró que esta era raza porque es tolerante, y trajo Red Pol porque necesitaba bueyes de más tamaño para arrastrar las carretas de los cañaverales. Y de ese cruce, y con un programa de selección por color, sin cuerno y de pelo corto, logró lo que conocemos hoy como Senepol, que es una de las razas que tiene mayor nivel de información de todos los criollos, porque todos los criollos tienen un origen similar. Pero esta raza, como se formó en una isla americana, las universidades americanas son mucho más estudiosas que las universidades latinoamericanas, han hecho muchísimos más trabajos de investigación en esta raza y han contribuido a que los programas de selección se estén mejor dirigidos. Y por eso el Senepol, sin lugar a dudas, es la raza criolla latinoamericana que tiene la mayor cantidad de información disponible para hacer cruzamientos y para mejoramiento genético. Ahora bien, y lo vemos en su desempeño a pastoreo con una normalidad, pastoreando, clara, sin problemas. Esta fotografía me la suministró la finca Altamira de Carlos Fetzer, acá en Guatemala. Como pueden ver, animales en perfectas condiciones a pastoreo. Hablemos de sus bondades. Ya vimos el perfil que requeríamos para que una vaca fuera funcional y adaptada. Ahora les voy a decir qué bondades tiene el Senepol para ajustarse a ese perfil. Y una de las primeras grandes bondades que tiene el Senepol, que es la primera que todo el mundo nota, es su mansedumbre. Es un animal extremadamente dócil, muy tranquilo. Bueno, yo vi en una finca una vaca de primer parto que se fue a ordeñar sin necesidad de becerro, sin amarrar de las patas, y ella como si no hubiera pasado nada y daba 7, 8 litros. En su primer ordeño, en condiciones de manejo que nunca la habían ordeñado, no necesitó ser manipulada ni amansada. Esa es una ventaja porque eso significa poco estrés y más aprovechamiento de lo que consume. El segundo gran elemento del Senepol es su tolerancia al calor. La tolerancia al calor está muy trillado, muchos trabajos hechos desde hace muchos años, donde dice que el Senepol en condiciones de pastoreo en temperaturas por encima de 40 grados mantienen casi un grado menos de temperatura corporal y de la piel, lo cual hace que ellos mejoren su desempeño. El pelo slick del Senepol se caracteriza por ser muy corto, poco tupido y brillante. Se denomina slick porque tiene glándulas sudoríparas abundantes y glándulas sebáceas funcionales. Quiere decir que en condiciones normales de sanidad de un animal Senepol brilla en el sol. ¿Por qué? Porque sus glándulas sebáceas producen bastante esa lubricación para que refracte la luz. Ahora bien, otra bondad que no tiene precio, digo yo, de todos los latinoamericanos, es la resistencia a hemoparasitosis. Bueno, hay muchas tesis por las cuales esto ocurre, ¿no? Y la más importante es la coevolución del parásito hospedero. Los huéspedes, que son los bovinos, se han enfrentado a los parásitos de nuestro medio tropical durante más de 500 años. Y este enfrentamiento, estos desafíos, ha implicado que el animal regule su proceso inmunitario, tanto humoral como celular, para defenderse contra esos parasitosis. Y en ese proceso, también el agente, que es los parásitos, han venido adaptándose para no eliminarse, para no desaparecer. Y eso significa cambios antigénicos también. Y esos nuevos desafíos con nuevos antígenos implica que el bovino tenga que también reaccionar. Y entonces hay un proceso de coevolución adaptativa del huésped y el agente. Se supone que eso debería terminar en que no hubiera parasitismo, sino que fueran saprófitos, convivencia.
Pero no ocurre así, porque se desarrollan nuevos mecanismos de agresión, de patogenicidad y virulencia. Un poco lo que está ocurriendo con el COVID. El ejemplo del COVID es bien interesante porque el COVID ha venido, apareció en una población totalmente susceptible. La gente empezó a enfermarse violentamente y a morir. Luego el COVID, los organismos han empezado a desarrollar anticuerpos contra este virus y por lo menos ya no se mueren. Y el COVID ha tenido que, para sobrevivir, ir haciendo mutaciones y nuevas mutaciones. Ese es el mismo mecanismo, un mecanismo similar. Y en la medida que vayan apareciendo nuevas cepas, los organismos vivos también van desarrollando nuevas inmunidad específica. Pero eso también trae en el futuro cambios genómicos, tanto del huésped como de la gente. Y esos cambios genómicos sí son de muy largo plazo para que en la población haya un cambio genómico importante. Pero en el huésped, que tiene una vida más corta, los cambios genómicos ocurren con más velocidad. Lo interesante de esto es que ya hoy se ha descubierto que el Cenepol, el Artón del Valle, los criollos de México y el romo sinuano tienen el gen de bola D3R3.2. Ese gen tiene muchas variantes por muchos pleomorfismos dentro del gen, o sea, hay cambios en los aminoácidos que lo componen, y pareciera ser, de las investigaciones que están en pleno desarrollo, que tienen mucho que ver con la resistencia a helmintos, a trematodes, a hemoparásitos, inclusive a brucela, a leucosis y a otras enfermedades, tuberculosis y a otras enfermedades. Entonces, esto es investigación en pleno desarrollo. Esto tiene 2 años que se está en proceso de investigación y ya se conocen pleomorfismos específicos para que sean resistentes a determinadas enfermedades. O sea que, al final, una de las ventajas que tiene el Cenepol es que tiene genes de resistencia a las enfermedades tropicales. Eficiencia alimentaria, medible por las horas de pastoreo, por las ganancias de peso y por la precocidad. En un estudio hecho en los Estados Unidos contra las vacas Hereford y el Cenepol, se descubrió que en las horas del día calurosas, donde hay 40 grados, 38 grados en el ambiente, en la época de verano, en el verano del 90, se encontró que el Cenepol tiene más horas de pastoreo en las horas de insolación. Y eso se traduce al final del día en 1 a 1 hora y media más de pastoreo. Y eso implica más consumo de forraje y más posibilidades de aprovecharlo. Y la gran capacidad digestiva que tiene el Cenepol, esa profundidad que tiene en el tercio medio, lo que nosotros llamamos perímetro abdominal, que implica un rumen importante, permite consumir mayor biomasa, especialmente la nuestra, que es áspera, tosca, con mucha más lignina y con mucha más fibra, para que los animales puedan comer más volumen, porque necesitan más volumen para nutrirse. El otro elemento, que es la talla. Hay muchísimas publicaciones hechas sobre la vinculación de la talla y la eficiencia. Como este trabajo, donde en unos animales de leche, con niveles de producción variables, 5.4, 8.2 y 10.9, contra animales de distintos tamaños, de 450 kilos, de 550 kilos y de 650 kilos o más, siempre en todos los escenarios, la vaca que más dinero retornó fueron las de talla media. Y eso ha generado que muchas asociaciones, entre ellos la Holting, la Brahman y casi todas las asociaciones americanas, estén hablando de reducir talla para buscar esa eficiencia funcional a pastoreo. Y el Cenepol tiene la ventaja que tiene una talla entre 3 y 7, estatura de 130 a 140 centímetros, que da sin lugar a dudas mejor desempeño reproductivo, menores requerimientos nutricionales
y más precocidad. La última cosa que para mí es de gran importancia es el rendimiento carnicero y la calidad de carne. Traigo a colación este trabajo porque reúne las dos cosas. En las variables de peso canal caliente, el Cenepol superó al Hereford. En la variable espesor de la grasa ajustada es un poco menos grasa, pero bastante similar. En la variable ojo de lomo o centímetros cuadrados del músculo longísimos dorsi, generalmente es en la novena vértebra, el Cenepol es superior al Hereford, 79, casi 79. En la variable marmoreo, ahí sí no compite mucho, pero es similar. El Angus es superior a estas dos razas. En la escala de color de la grasa, que eso es bien importante porque eso es rechazo o aceptación del consumidor, el Cenepol supera porque es menor el grado de coloración de la grasa. Y en lo que llamamos terneza, que es la fuerza de corte con la cizaña de Warner Blaster sobre la carne, el Cenepol es mucho menor que el Hereford, es más tierno. Y eso se compadece con trabajos hechos en la República, en los Estados Unidos, en la isla de Puerto Rico, específicamente en la Universidad que está en Mayagüez. Por cierto, el fallecido Danilo Cianzo, un gran investigador sobre esta materia, determinaron que la cantidad de marcadores moleculares que tiene el Cenepol supera al Angus, supera al Hereford, supera al Shorthorn y supera notoriamente, por supuesto, a los bojíndicos. Compararon con 8 razas y el Cenepol se llevó la bandera de los que tienen mayores marcadores moleculares para la terneza. Obvio, hay que entender que no todos los animales tienen la misma cantidad, pero en promedio el Cenepol supera a todas las demás razas en esa materia. Y se compadece con lo que dice este trabajo de la terneza. Bueno, y esto permite canales como esta, como la de Miguel Molina, en el mataderos locales, esto es de Guatemala, novillos mestizos Cenepol con Brahman. No sé realmente la proporción racial, pero como pueden ver, con rendimientos, según su información, entre 55 y 58%, notoriamente importante, y con edades entre 22 y 27 meses. Lo que sí me comentó el amigo Molina es que mientras más joven, el rendimiento era mucho mayor, y eso tiene lógica, huesos más pequeños, la musculatura más densa, eso tiene mucha razón y menos grasa todavía, pero lo importante es que sí es posible con cruzamientos con Cenepol tener una carne premium de calidad, como está ocurriendo en Venezuela, en algunos rebaños y fincas que están ya empaquetando, buscando un mejor valor agregado en el mercado, con fines por ahora de mercado interno, pero con propósito de exportación, como en el caso de esta marca, Los Pozos Beef, que es una finca, por cierto, que se llama Pecuaria de la Costanera, que yo tengo alguna injerencia en el asesoramiento de cruzamientos en esa finca, donde hemos llegado a los 27 meses con esta calidad de carne, que todavía tiene algo que desear en cuanto a marmoreo, pero estamos trabajando con selección para lograr ese propósito con fines de exportación. Bueno, por eso quiero mostrarles una serie de fotos de lo que está haciendo el Cenepol en rebaños guatemaltecos en cuanto a la calidad de los animales que están manejando bien el pastoreo y siendo eficientes, como estos toros que son una triple cruza Cenepol, Brahman, Hereford, o esta vaca con Simmental, Cenepol con Simmental. Miren la belleza de ese becerro en unas condiciones de la finca Altamira de Carlos Fetzer, o lo que está haciendo la corporación GAL cruzando con Acausi buscando calidad de carne
y estos son toros puros, Cenepol, para hacer cruzamientos con el Acauci. O lo que está ocurriendo en Costa Rica, aquí un vecino de ustedes, muy cerca, que es la finca de Juan Manuel Sánchez, Las Cantaritas, que para producir leche está usando el Cenepol. Y esta vaca, como pueden ver, según su propia información, es 5 octavos Cenepol, 2 octavos Holting, 1 octavo Jersey. Y ven que es una vaca lechera. Y él con este grupo de vacas, con estos cruzamientos, él está con 14, 15 litros. Y dice que ese es un buen número de eficiencia funcional porque gastan poco en alimentos y poco en medicamentos. Y entonces él cree que ha llegado a la sustentabilidad y yo estoy seguro que puede ir más allá. Bueno, para concluir, lo que quiero es, en resumen general, decir que el Cenepol es una herramienta genética para conformar las vacas adaptadas y funcionales para lo que aspiramos de la ganadería sustentable. Sin más que decirle, amigos, debo dar las gracias a nuestros amigos ganaderos de Guatemala que me han suministrado fotografías y algunos niveles de información. Ganadería La Perla de Juan Francisco Pivaral en Santa Rosa, el amigo Miguel Molina, también con una cantidad de fotos interesantísimas, el amigo de ganadería Carlos Fetzer de ganadería Altamira, Giovanni Contreras, que es el que tiene Corporación GAL y que está haciendo los cruzamientos con Acauci, muy interesante cruzamiento, ya los he conocido por información que hemos intercambiado. Agroindustrias Maitón, que está haciendo el triple cruce de Hereford, Brahman y Cenepol con estos magníficos toros. O la finca Tres Lagunas, con unas hermosísimas vacas Cenepol. La finca Las Marías en San Francisco, que no me suministró fotos, más información. Y todos están asociados en la Asociación Cenepol de Guatemala, que están haciendo un esfuerzo por crecer y por multiplicar sus rebaños para brindarle al mercado guatemalteco y centroamericano unos animales de calidad, que estoy seguro que van a tener éxito en esa materia. Y sin más preámbulos, ahora espero los comentarios y las preguntas de cada uno de ustedes y estoy a la disposición, la mejor disposición de responderle por esta vía o después personalmente por correo